Ella temblaba en el asiento de un auto viejo, con su hija con fiebre en brazos. Nadie se detuvo, hasta que un Audi negro frenó justo frente a ellos. Y todo cambió. Suscríbete al canal y deja tu like en este video para seguir viendo. Sofía apretaba el volante del Volkswagen Gol con tanta fuerza que los nudillos se le blanqueaban, como si quisiera aferrarse a algo más que el metal frío. El motor había muerto en la madrugada, dejando el auto como un cascarón oxidado en una calle gris de la ciudad. El viento helado se colaba por las ventanas rotas, cortando como navajas, y el olor a humedad impregnaba el aire, mezclado con el sudor y la desesperación. En el asiento trasero, Isabela, de apenas 6 años, tosía con un sonido seco que atravesaba el pecho de Sofía como una daga. La niña estaba acurrucada bajo una sábana vieja, tan delgada que dejaba ver las costillas marcadas por días sin comida. Diego, de 14 años, permanecía a su lado, encogido, los ojos hinchados y enrojecidos, el rostro endurecido por noches sin dormir y una rabia que no sabía dónde descargar. El parabrisas empañado los aislaba del mundo exterior, pero no del hambre que les retorcía las entrañas ni del frío que les calaba los huesos. Sofía intentó hablar, decir algo que aliviara el peso, pero la garganta se le cerró. No había comido más que un pedazo de tortilla dura en 2 días, y la fiebre de Isabela quemaba como un recordatorio cruel de su impotencia. «Todo va a estar bien, mis pequeños», susurró finalmente, pero las palabras sonaban huecas, rotas, como si el viento las deshiciera antes de llegar a sus hijos. Isabela tosió otra vez, un espasmo que hizo temblar su cuerpecito, el rostro pálido brillando de sudor, pese al frío glacial. Sofía alargó una mano temblorosa y tocó la frente de la niña, sintiendo el calor febril que le quemó la piel. «No te me pongas peor, mi amor», dijo, la voz apenas un hilo, el pánico creciendo como una ola que amenazaba con ahogarla. Diego levantó la mirada, los ojos encendidos de furia y culpa, las mejillas hundidas. «Voy a buscar comida, mamá», dijo, la voz quebrándose. «No puedo verla así». Sofía lo agarró del brazo, las uñas clavándose en la chamarra raída. «No, Diego, no vas a robar otra vez, te lo suplico». Él se soltó con un movimiento brusco, los ojos brillando. «¿Y qué hacemos entonces? ¿La dejamos morir de hambre? ¿De frío?». Las palabras fueron un golpe, un eco de la verdad que Sofía no quería enfrentar. Abrió la boca, pero no salió nada. No tenía respuestas, solo miedo. Un golpe repentino en la ventana la hizo saltar, el corazón disparado. Un hombre, envuelto en un abrigo caro que contrastaba con la mugre de la calle, golpeó el vidrio con el puño, el rostro torcido por el desprecio. «¡Fuera de aquí, basura!», gritó, la voz cargada de veneno. «Este no es un basurero para ratas como ustedes». Isabela soltó un sollozo, escondiendo la cara en el pecho de Diego, que apretó los puños, los músculos tensos, listo para saltar sobre el hombre. Sofía lo sujetó con fuerza, susurrando con urgencia: «Cálmate, por favor, no hagas nada». El hombre escupió en el capó, un gesto de desprecio que se clavó en el alma de Sofía, y se alejó con pasos pesados, dejando un silencio que dolía más que sus insultos. Sofía sintió el rostro arder, la vergüenza quemándole las entrañas, pero se tragó las lágrimas. No podía derrumbarse, no frente a sus hijos, que la miraban con ojos llenos de miedo y esperanza rota. Esa misma mañana, Diego había regresado con un pan duro, robado de un puesto en el mercado. Lo entregó con las manos temblorosas, las lágrimas corriendo por su rostro adolescente. «Perdón, mamá, no había otra forma», murmuró, la voz rota por la culpa. Sofía lo había abrazado con fuerza, el olor a moho del pan mezclándose con el dolor de ambos. Habían dividido las migajas en silencio, cada bocado un recordatorio de cuánto habían perdido. Ahora, con el auto descompuesto, incluso ese refugio frágil se desvanecía. Sofía miró a Isabela, que tosía sin fuerzas, los labios azulados, el cuerpecito temblando bajo la sábana. «Vas a estar bien, mi cielo», prometió, pero las palabras se sentían como una mentira. Se inclinó y besó la frente de la niña, rezando en silencio, como hacía cada noche, pero las oraciones parecían estrellarse contra el techo oxidado del auto, como si Dios estuviera demasiado lejos para escucharlas. A unas calles de distancia, Alejandro, un hombre de 45 años,
Observaba desde el interior de su BMW negro. Había detenido el auto para contestar una llamada, pero sus ojos se fijaron en el Volkswagen destartalado. Vio a Sofía abrazando a sus hijos, los gestos desesperados, la forma en que secaba sus lágrimas para protegerlos. Algo en su pecho se rompió, un eco de su propia infancia, de noches de hambre bajo un puente, del frío que le robaba el aliento. Dejó caer el celular olvidado y no pudo apartar la mirada, el corazón latiendo con una urgencia que no sentía hacía años. Sofía no lo notó. Estaba demasiado perdida en su propio abismo, en el dolor que le apretaba el pecho. Intentó calentar a Isabela con el calor de su cuerpo, pero el frío era un enemigo implacable, colándose por cada rendija del auto. Diego, aún temblando de rabia, murmuró con voz baja: «Odio esto, mamá. Odio ser así, vivir como perros». Sofía le tomó el rostro con ambas manos, los ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer. «Eres valiente, Diego, más valiente de lo que imaginas», dijo, aunque las palabras sonaban vacías, incluso para ella. Quería creerlas, pero el peso de la realidad era demasiado. De pronto el silencio fue peor que cualquier sonido. Isabela dejó de toser. Su respiración se detuvo por un instante que pareció eterno. Sofía la sacudió, el terror apoderándose de ella. «Isabela, despierta, mi amor», gritó la voz rota por el pánico. La niña abrió los ojos lentamente, débil, pero viva, y Sofía la abrazó con una fuerza que no sabía que tenía, sollozando por primera vez en meses. Diego se unió al abrazo, los tres apretados en el asiento trasero, como si el mundo cruel de afuera pudiera desaparecer. El auto olía a humedad y desesperanza, el suelo cubierto de ropa sucia, papeles arrugados y un dibujo de Isabela, una casita con flores y un sol brillante, un sueño que parecía imposible. Sofía lo recogió del suelo, alisándolo con dedos temblorosos, y sintió algo romperse dentro de ella. «No sé qué hacer», confesó, la voz apenas un susurro, las lágrimas cayendo libremente. Isabela, con la poca fuerza que le quedaba, apretó su mano. «Eres la mejor mamá del mundo», dijo, y su voz, aunque débil, fue un rayo de luz. Diego bajó la cabeza, vencido, las manos apretadas en puños. Sofía cerró los ojos, el peso de todo amenazando con aplastarla. Quería gritar, huir, pero no había a dónde ir. El auto, ese pedazo de chatarra que llamaban hogar, era todo lo que tenían, un refugio de hierro que parecía más un ataúd. Pero en el fondo de ese abismo, Sofía encontró un hilo de fuerza, una chispa que no sabía de dónde venía. Abrió los ojos, secó las lágrimas y miró a sus hijos con una determinación feroz. «Vamos a salir de esto, lo juro», dijo, la voz firme por primera vez. Isabela sonrió débilmente, y Diego asintió, aunque sin creer del todo. Afuera, Alejandro seguía observando, el celular olvidado en el regazo, su corazón diciéndole que debía hacer algo, que esa familia era su oportunidad de redimir un pasado que aún lo perseguía. La ciudad seguía su curso, indiferente, pero para Sofía, Diego e Isabela, el mundo se reducía a ese auto, a ese abrazo, a esa promesa que, aunque frágil, era todo lo que les quedaba. Sofía despertó con un sobresalto, el cuerpo entumecido por el frío, que se colaba como un ladrón en el Volkswagen Gol. La tos de Isabela, un sonido áspero que resonaba en el silencio del amanecer, le atravesó el corazón como una espina. La niña, acurrucada en el asiento trasero, temblaba bajo la sábana raída, los labios pálidos, el rostro marcado por la fiebre que no cedía. Diego dormía a su lado, la cabeza apoyada en el vidrio empañado, las cejas fruncidas como si hasta sus sueños fueran una lucha. El auto olía a humedad y a desesperanza, el suelo cubierto de ropa sucia y un eco de la tortilla dura que habían comido el día anterior. Sofía tocó la frente de Isabela, el calor febril quemándole la palma, y sintió un nudo en el pecho que amenazaba con ahogarla. «Vas a mejorar, mi vida», susurró, pero las palabras se sentían frágiles, como hojas secas a punto de romperse. Miró por la ventana empañada, la ciudad despertando con el bullicio de vendedores ambulantes y claxones, pero nadie reparaba en el auto oxidado, un espectro olvidado en una calle sucia. Sofía se sentía invisible, una sombra atrapada en un cascarón de metal
que apenas los protegía del mundo cruel. Diego abrió los ojos, frotándose el rostro con manos temblorosas. «Mamá, Isabela está peor», dijo, la voz ronca, los ojos cargados de una mezcla de miedo y rabia. Sofía asintió, mordiendo el labio hasta que un hilo de sangre le rozó la lengua. «Lo sé, mi amor. Voy a encontrar una solución», respondió. Pero la verdad era un peso que no podía levantar. ¿Cómo? Sin dinero, sin un auto que funcionara, sin nada más que la ropa que llevaban puesta, Sofía se sentía al borde de un abismo. Diego se enderezó, los puños apretados. «Voy a buscar comida», dijo, ya abriendo la puerta con un crujido. Sofía intentó detenerlo, el corazón acelerado. «No, Diego, no te vayas», suplicó, pero él la miró con una furia que no era contra ella. «No voy a dejar que Isabela se muera, mamá», gruñó, y antes de que Sofía pudiera alcanzarlo, corrió hacia la calle, perdiéndose entre los edificios grises y los puestos de tamales que empezaban a humear. Sofía quiso gritar, correr tras él, pero la tos de Isabela, débil y persistente, la clavó en el asiento. Abrazó a la niña con fuerza, el cuerpecito frágil temblando contra su pecho. «Quédate conmigo, mi amor, por favor», susurró, las lágrimas quemándole los ojos. Buscó algo en el suelo del auto, cualquier cosa que la anclara, y encontró un papel arrugado, un dibujo de Isabela, una casita con chimenea, flores rojas y un sol brillante, un sueño que parecía burlarse de su realidad. Sofía lo apretó contra el corazón, el papel crujiendo, y por un instante sintió una chispa de esperanza, aunque fuera tan frágil como la sábana que cubría a su hija. «Un día tendremos eso, mi cielo», prometió más para sí misma, la voz temblando con una convicción que no sabía de dónde venía. A lo lejos, Alejandro observaba desde su BMW negro, estacionado al otro lado de la calle. Había detenido el auto para revisar un mensaje, pero sus ojos se fijaron en el Volkswagen. Vio a Sofía abrazando a Isabela, el dolor grabado en cada gesto, la forma en que secaba sus lágrimas para no asustar a la niña. Sus manos dejaron caer el celular olvidado, mientras recuerdos de su infancia lo golpeaban. Noches bajo un puente, el hambre que le retorcía el estómago, la voz de su madre prometiendo un mañana mejor. Algo en su pecho se encendió, una urgencia que no podía ignorar. Salió del auto, los zapatos caros chapoteando en un charco, y cruzó la calle con una bolsa de mercado en la mano, llena de pan fresco, leche y plátanos maduros. Llamó a la ventana con suavidad, casi temeroso de romper el frágil equilibrio de la familia. Sofía se tensó, abrazando a Isabela con más fuerza, el instinto protector rugiendo. «¿Qué quiere?», preguntó, la voz seca, el orgullo ardiendo como una llama que se negaba a apagarse. Alejandro levantó la bolsa, la voz calma pero firme. «Traje algo para ustedes, comida, nada más». Sofía lo miró, los ojos entrecerrados, buscando una trampa. «No queremos limosna», dijo, cortante, aunque el hambre le retorcía las entrañas. Alejandro no se inmutó, sosteniendo su mirada. «No es limosna, es solo un gesto, algo humano», respondió, y había una sinceridad en sus palabras que hizo que Sofía dudara. Isabela, débil, levantó la cabeza, los ojos brillantes pese a la fiebre. «Mamá, tengo hambre», murmuró, y esas palabras fueron un puñal en el corazón de Sofía. Tragó el orgullo, las lágrimas quemando, y abrió la puerta con manos temblorosas. Tomó la bolsa mirando a Alejandro. «Gracias», dijo, la voz apenas audible, la vergüenza aplastándola como una piedra. Dio un pan a Isabela, que lo mordió con dificultad, un destello de alivio en su rostro. Sofía no tocó nada, guardando el resto para Diego, aunque su estómago rugía. Alejandro se quedó un momento, las manos en los bolsillos, como si no supiera qué más decir. «Volveré mañana», prometió, y se alejó hacia su auto. Sofía lo observó, la desconfianza mezclada con una gratitud que no quería sentir. «¿Por qué haces esto?», preguntó, la voz más firme. Él se volvió, los ojos nublados por un dolor antiguo. «Porque sé lo que es estar donde estás», respondió, y sus palabras se clavaron en Sofía como un eco de algo que no podía nombrar. Alejandro regresó a su BMW, dejando a Sofía con un torbellino de preguntas. Diego volvió una hora después, jadeando.
con un puñado de papas robadas de un puesto. Al ver la bolsa de Alejandro, frunció el ceño, el rostro endurecido. «¿Quién trajo eso?», preguntó, la voz cargada de sospecha. Sofía explicó, pero Diego negó con la cabeza, los puños apretados. «No confío en él, mamá. Nadie da nada gratis». Sofía quiso responder, pero no tenía fuerzas. Quería creer en Alejandro, pero la vida le había enseñado a esperar traiciones. La noche llegó con una lluvia torrencial que se filtraba por el techo del auto, gotas heladas cayendo sobre el regazo de Sofía. Isabela tosió, un sonido más débil, más peligroso. Sofía la cubrió con la sábana empapada, inútil contra el frío. Diego, furioso, rompió el silencio. «Come algo, mamá, no solo nosotros», dijo, empujando un plátano hacia ella. Sofía dudó, la vergüenza quemándola, pero cedió mordiendo la fruta. El sabor era tan dulce que casi lloró, pero la culpa vino enseguida. Una madre aceptando migajas de un extraño. Miró a sus hijos, Isabela temblando, Diego con los ojos fijos en la lluvia, y sintió una determinación feroz. «Saldremos de esta», dijo, la voz firme, aunque el corazón temblara. Diego apretó su mano, un gesto silencioso de apoyo, aunque no creía del todo. Sofía no durmió esa noche. Se quedó mirando la lluvia, el dibujo de Isabela apretado contra el pecho, las líneas de la casita difuminándose bajo sus dedos. Pensó en Alejandro, en su promesa de volver, en la mirada que parecía entender su dolor. ¿Era un salvador o una amenaza disfrazada? No lo sabía, pero por primera vez en meses, un destello de esperanza, pequeño pero real, se encendió en su alma. Lo sostuvo con cuidado, como quien protege una vela en una tormenta, sabiendo que, aunque el camino fuera oscuro, no estaba del todo sola. Sofía despertó con el eco de la tos de Isabela, un sonido que le apretaba el alma como una garra. El Volkswagen Gol estaba helado, el aire húmedo oliendo a metal oxidado y desesperanza. Isabela, acurrucada en el asiento trasero, temblaba bajo la sábana mojada, el rostro pálido, los labios secos por la fiebre. Diego dormía a su lado, la cabeza contra el vidrio empañado, las manos apretadas en puños. Sofía tocó la frente de la niña, el calor febril quemándole la piel, y sintió el corazón acelerarse. «No te me vayas, mi cielo», susurró, la voz rota por el miedo. La bolsa de comida que Alejandro, el extraño del BMW, había dejado la noche anterior, estaba casi vacía, solo un pan duro y medio litro de leche. Sofía miró por la ventana, la ciudad despertando con vendedores de elotes y claxones, pero el auto era invisible, un pedazo de chatarra que nadie notaba. El hambre rugía en su estómago, pero lo ignoró, como siempre, pensando solo en sus hijos. Diego abrió los ojos, el rostro endurecido. «Mamá, Isabela no mejora», dijo, la voz baja pero cargada de urgencia. Sofía asintió mordiendo el labio. «Encontraré una forma», prometió, aunque no tenía idea de cómo. Un golpe suave en la ventana la hizo saltar. Era Alejandro, con una mochila llena de mantas y una caja de medicinas. «Traje algo para la fiebre», dijo, la voz calma pero firme, como si supiera que no podía retroceder. Sofía abrió la puerta, el orgullo luchando contra la necesidad, los ojos entrecerrados. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó casi acusadora, la mano aún protegiendo a Isabela. Alejandro la miró, los ojos nublados por un dolor que Sofía no entendía. «Porque nadie merece vivir así», respondió, y la sinceridad en su tono la desarmó por un instante. Isabela débil levantó la cabeza. «¿Es el señor del pan?», preguntó, la voz apenas un hilo. Sofía forzó una sonrisa, asintiendo, y tomó el jarabe de la mochila, midiendo la dosis con manos temblorosas. Se lo dio a la niña, que tragó con esfuerzo, los ojos brillando de gratitud. «Gracias, señor», murmuró Isabela, y Alejandro sonrió, aunque había una tristeza antigua en su mirada. Sofía lo notó, pero no preguntó. No era el momento. Diego despertó, frunciendo el ceño al ver a Alejandro. «¿Otra vez este tipo?», gruñó cruzando los brazos. «¿Qué quiere ahora?». Sofía lo calló con una mirada, pero Diego no cedió. «Dime, hombre, ¿cuál es tu juego?», dijo, la voz cargada de desconfianza. Alejandro no se inmutó, sosteniendo su mirada. «Solo quiero ayudar, nada más», respondió,
y la calma en sus palabras hizo que Diego apretara los puños, pero se quedara en silencio. Sofía sintió el peso de la tensión, pero no podía negar que el jarabe era un salvavidas. Alejandro se agachó junto al auto, mirando a Isabela con suavidad. «Tú dibujas, ¿verdad? Vi un papel ayer», dijo. La niña, tímida, sacó un dibujo arrugado. Una casita con flores y un sol radiante. «Es hermosa», dijo Alejandro, devolviéndolo con cuidado como si fuera un tesoro. Luego miró a Sofía, la voz baja pero decidida. «No pueden quedarse aquí. Reservé una habitación en un hotel, solo por unos días, para que descansen». Sofía se tensó, el orgullo rugiendo como una tormenta. «No aceptamos caridad», dijo, cortante, aunque la imagen de Isabela temblando la desgarraba. Alejandro negó con la cabeza, los ojos firmes. «No es caridad, es un respiro, un chance para empezar de nuevo». El silencio fue pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. Sofía miró a Isabela, que tosió débilmente, el cuerpecito frágil contra la sábana. Miró a Diego, furioso pero callado, los ojos brillando de impotencia. Pensó en el frío, en la fiebre que no cedía, en el hambre que los acechaba. Tragó el orgullo, las lágrimas quemando como brasas. «Está bien», dijo, la voz apenas audible, la vergüenza aplastándola. Alejandro asintió, sin sonreír, como si entendiera el costo de esa decisión. «Los recojo en 1 hora», prometió, y se alejó hacia su auto, los hombros encorvados bajo el peso de algo que Sofía no podía nombrar. En el hotel, Sofía sintió el suelo temblar bajo sus pies. El cuarto era sencillo, con camas limpias, mantas gruesas y un baño que olía a jabón de manzanilla. Isabela rió por primera vez en semanas, saltando en la cama. «Es tan suave, mamá», exclamó, y Sofía la abrazó, las lágrimas cayendo en silencio, el alivio tan grande que dolía. Diego, parado en la puerta, cruzó los brazos. «Esto no cambia nada, mamá. Ese tipo va a querer algo a cambio», murmuró, la voz cargada de desconfianza. Sofía no respondió, su mirada perdida en Isabela, que jugaba con la sábana como si fuera un tesoro. La paz de su hija, aunque temporal, era un bálsamo para su alma rota. Esa noche, mientras Isabela dormía y Diego leía un folleto del hotel, Sofía oyó voces en el pasillo. Era Alejandro, hablando con un hombre de traje, la voz baja pero clara. «Quiero algo más permanente para ellos. Un departamento tal vez, pero sin presionarlos», dijo. Sofía frunció el ceño, el corazón acelerado, un torbellino de esperanza y miedo girando en su pecho. Volvió al cuarto, la mente nublada. ¿Un departamento? Era demasiado bueno, casi irreal. Diego, que también oyó, la miró, los ojos entrecerrados. «¿Ves? Está tramando algo», dijo, la voz dura. Sofía negó con la cabeza, aunque la duda la carcomía. «O tal vez solo quiere ayudarnos», respondió más para convencerse a sí misma. Se sentó junto a Isabela, que dormía con una calma que no había tenido en meses, y tomó el dibujo de la casita, alisándolo con dedos temblorosos. Las flores, la chimenea, el sol brillante parecían un sueño lejano, pero por primera vez Sofía se permitió imaginar que quizás, solo quizás, ese sueño podía acercarse. Cerró los ojos, el peso de la duda aún allí, pero suavizado por un hilo de esperanza que crecía, frágil pero real, en su corazón. Sofía despertó con un sobresalto, el silencio del hotel desconcertándola, como si la ausencia de lluvia y viento del Volkswagen Gol fuera una mentira. Isabela dormía en la cama vecina, la respiración tranquila, el rostro menos pálido por primera vez en semanas. Diego estaba sentado en una silla, los ojos fijos en la puerta, la desconfianza grabada en su rostro adolescente. Sofía tocó la mano de su hija, el alivio mezclándose con un peso que no se iba. Ese cuarto, con sus sábanas limpias y su olor a jabón de manzanilla, no les pertenecía. Era un regalo de Alejandro, el millonario que los había sacado del auto, pero cada comodidad se sentía como una deuda que Sofía no sabía cómo pagar. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Diego, la voz baja pero afilada, como si pudiera leer sus pensamientos. Sofía forzó una sonrisa, asintiendo. «Sí, mi amor. ¿Y tú? ¿Cómo estás?». Diego cruzó los brazos, el ceño fruncido. «Pensando en ese tipo, Alejandro. No me fío de él», gruñó.
Sofía quiso responder, pero las palabras se le atoraron. La imagen de Isabela temblando de fiebre la obligaba a aceptar la ayuda, aunque el orgullo le quemara las entrañas. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando el cuarto sencillo. Sofía miró alrededor. Camas con sábanas frescas, un baño con azulejos blancos, un espejo que reflejaba su rostro agotado. Encontró el dibujo de Isabela en la mesita, una casita con flores rojas y una chimenea humeante, y lo alisó con dedos temblorosos. «Algún día tendremos esto, mi cielo», susurró, el deseo chocando con la realidad. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Alejandro, puntual, con una bolsa de ropa limpia y un sobre en la mano. «Buenos días», dijo la voz serena. «Traje algo para que se arreglen, y esto es la llave de un departamento. Lo alquilé por 3 meses, para que puedan respirar un poco». Sofía se quedó helada, la llave temblando en su mano, el corazón acelerado. «¿Un departamento?», preguntó, la voz quebrándose, como si las palabras fueran demasiado grandes para creerlas. Alejandro asintió, los ojos firmes. «No es para siempre, pero es un comienzo», respondió. Diego se levantó de un salto, los ojos entrecerrados. «¿Y tú qué ganas con esto?», dijo, la voz cargada de desafío. «Nadie gasta tanto dinero sin querer algo a cambio». Alejandro lo miró, tranquilo, sin retroceder. «Gano saber que hice lo correcto, nada más», dijo, y la calma en su tono hizo que Diego apretara los puños, pero se quedara callado. Sofía cortó la tensión, la voz firme. «Basta, Diego, nos está ayudando». Miró a Alejandro, el miedo y la gratitud luchando en su pecho. «Gracias, pero dime la verdad. ¿Por qué haces esto?». Alejandro dudó, los ojos nublados por un instante. «Porque yo estuve donde estás», respondió, la voz baja, cargada de un dolor que Sofía reconoció, aunque no lo nombrara. No insistió, algo en su tono le decía que era sincero, al menos por ahora. Isabela despertó, frotándose los ojos. «¿Vamos a una casa, mamá?», preguntó, la voz débil pero llena de ilusión. Sofía sonrió, las lágrimas quemando. «Por ahora sí, mi amor», dijo, y la niña rió, un sonido que llenó el cuarto de luz. El departamento era sencillo, con pisos de madera que crujían y paredes con pintura descascarada, pero para Sofía era un milagro. Isabela corrió por el pasillo, pegando sus dibujos en las paredes, gritando, «¡Mira, mamá, es mi hogar!». Diego se quedó en la puerta, los brazos cruzados, examinando cada rincón como si buscara una trampa. Sofía lo miró, pero no dijo nada. Sabía que su hijo necesitaba tiempo. Esa tarde, Sofía consiguió un trabajo temporal en una taquería, sirviendo tacos y limpiando mesas bajo el calor de la plancha. El salario era bajo, pero era un paso, una chispa de esperanza que la hacía caminar más erguida. Volvió al departamento agotada, las manos oliendo a cilantro, pero con un brillo en los ojos. «Te pagaré, Alejandro», dijo cuando él apareció para ver cómo estaban. Él negó con la cabeza, sonriendo suavemente. «Guarda ese dinero para tus hijos», respondió. Sofía insistió, el orgullo hablando más alto. «No me gusta deber nada», dijo, y Alejandro asintió, respetando su voluntad. «Te entiendo, pero primero cuídalos», dijo, y se fue, dejando a Sofía con una mezcla de gratitud y duda. Esa noche, un vecino golpeó la puerta, un hombre de voz áspera y mirada despectiva. «¿Ustedes son los mendigos que trajo el millonario?», gruñó, las palabras cortando como cuchillos. Sofía se enderezó, apretando la mano de Isabela, que la miraba confundida. «Somos una familia, y este es nuestro hogar», respondió, la voz firme aunque el corazón le temblara. El hombre rió, cruel, y se alejó, pero sus palabras se quedaron quemando. Isabela, con los ojos grandes, preguntó, «¿Por qué dijo eso, mamá?». Sofía se agachó, sonriendo a pesar del dolor. «Porque no nos conoce, pero les mostraremos quiénes somos», respondió, y la niña asintió, aunque la duda seguía en su mirada. Alejandro volvió al día siguiente, trayendo un cuaderno y un lápiz. «Quiero enseñarte algo», dijo, y pasó la tarde explicando cómo manejar dinero, hacer cuentas, planear. Sofía escuchó, fascinada, sintiendo una confianza nueva. «Eres buena en esto», dijo Alejandro, cuando ella trazó un plan para el salario. Sofía rió, tímida. «Solo sé sobrevivir», respondió,
pero por dentro sentía un orgullo que no conocía. Esa noche supo que el departamento era temporal, solo 3 meses. El miedo volvió frío y pesado, pero miró a Isabela, que dormía con un dibujo en la mano y juró que lucharía, por sus hijos, por ella misma, por ese hogar que, aunque frágil, empezaba a sentirse real. Sofía despertó con un nudo en el estómago, el silencio del departamento nuevo tan extraño como un sueño que no merecía. La cama era suave, el aire olía a pintura fresca, pero cada rincón le recordaba la bondad de Alejandro, una deuda que pesaba como una losa. Isabela dormía en el cuarto vecino, los dibujos de casitas con flores pegados en las paredes como faros de esperanza. Diego, en la cocina, preparaba café, el aroma mezclándose con el sonido de la ciudad que despertaba. Sofía se sentó, las manos temblando al tocar el cuaderno donde anotaba sus gastos, los números apretados como un recordatorio del alquiler que acabaría en 3 meses. Diego la miró, los ojos cansados pero afilados. «¿Piensas en él, verdad?», dijo, refiriéndose a Alejandro, la voz cargada de desconfianza. Sofía suspiró sirviéndose una taza. «Pienso en cómo mantener esto, Diego, en no perderlo todo otra vez», respondió, la voz baja. Diego golpeó la mesa, el café temblando. «Ese tipo querrá algo, mamá, siempre quieren», gruñó. Sofía negó con la cabeza, cansada. «No todos son malos», dijo, aunque la duda la carcomía. En la taquería, Sofía trabajaba bajo el calor de la plancha, sirviendo tacos de carnitas con una sonrisa forzada. El uniforme olía a cilantro y grasa, pero el salario, aunque pequeño, era una cuerda a la que se aferraba. Durante el descanso, revisó el cuaderno, trazando números con cuidado. Comida, ropa para Isabela, el alquiler imposible. Cada peso era una batalla, pero ella seguía, decidida a no rendirse. Pensó en Isabela, que en la escuela enfrentaba risitas por su mochila remendada. «Mi mamá es la más fuerte», dijo la niña a una compañera que se burlaba, apretando un dibujo contra el pecho. Pero al llegar a casa, se lanzó a los brazos de Sofía, los ojos brillando de lágrimas contenidas. «¿Por qué son malas, mamá?», preguntó, la voz temblorosa. Sofía la abrazó, el corazón partido. «Porque no te conocen, mi amor, pero tú eres más grande que ellas», respondió, besando su frente. Diego, mientras tanto, había empezado a trabajar como repartidor, pedaleando una bicicleta prestada por calles polvorientas. El sol le quemaba la piel, pero cada entrega era un grito contra la dependencia de Alejandro. «No voy a deberle nada», repetía, aunque sabía que el departamento, las camas, hasta el café que tomaba, venían de él. Alejandro apareció esa noche, trayendo un cuaderno de dibujo para Isabela y una oferta que hizo a Sofía contener el aliento. «Quiero pagar un curso de mecánica para Diego», dijo, la voz serena. «Es listo, puede tener un futuro». Sofía dudó, el orgullo rugiendo. «Ya hiciste demasiado, no puedo aceptar más», respondió, la voz firme. Diego, que escuchaba desde la cocina, entró furioso. «No necesito tu caridad», gritó, el rostro rojo. Alejandro no se alteró. «No es caridad, es una oportunidad, tú decides», dijo, y se quedó mirándolo, como si entendiera su rabia. Esa noche, Sofía sintió un mareo mientras lavaba los platos, el mundo girando a su alrededor. Se apoyó en el fregadero, el corazón acelerado, pero lo ignoró, atribuyéndolo al cansancio. Entonces, un plato se le escapó de las manos, estrellándose contra el suelo. Isabela corrió, asustada. «Mamá, ¿qué pasó?», gritó. Sofía sonrió, débil. «Nada, mi amor. Solo resbaló», mintió, pero la verdad era más oscura. Su cuerpo, agotado por meses de hambre y lucha, estaba cediendo. No dijo nada, temiendo preocupar a sus hijos. Al día siguiente, Isabela, con lágrimas en los ojos, encontró a Alejandro en la calle. «Señor, mi mamá está enferma, pero no lo dice», suplicó, la voz quebrándose. Alejandro frunció el ceño, preocupado, y llevó a Sofía a una clínica, pagando la consulta pese a sus protestas. El médico fue claro: anemia, estrés, desnutrición. «Necesitas descansar y comer bien», dijo. Sofía rió, amarga. «¿Descansar? Con 2 hijos que dependen de mí», respondió la voz temblando. En el camino de vuelta, en el auto de Alejandro, Sofía rompió el silencio.
¿Por qué haces esto? No soy nada para ti, dijo la voz cruda. Alejandro detuvo el auto, los ojos fijos en el horizonte. Crecí en la calle como tú, respondió. Mi madre murió protegiéndome. Prometí que, si salía de eso, ayudaría a quien pudiera. Miró a Sofía, la voz firme. Tú no eres nada, eres todo, eres como ella. Sofía sintió las lágrimas venir, pero las contuvo. La sinceridad de Alejandro tocándola como un rayo de luz. Gracias, dijo, la voz ronca, y por primera vez lo vio no como un extraño, sino como alguien que entendía su dolor. Al llegar al departamento, Diego esperaba, el rostro menos duro. Perdón por lo de ayer, murmuró mirando al suelo. No quiero ser un estorbo. Sofía lo abrazó con fuerza. Nunca lo serás, mi amor, dijo, y Diego asintió, los ojos brillando. Isabela corrió hacia ellos, riendo, y por un instante, el departamento se sintió como un hogar. Sofía miró el dibujo de la casita en la pared, las flores rojas brillando bajo la luz, y por primera vez creyó que tal vez, solo tal vez, ese sueño podía hacerse real. No por Alejandro, sino por la fuerza que empezaba a encontrar en sí misma, una fuerza que crecía, frágil pero imparable, en su corazón. Sofía despertó con las palabras de Alejandro resonando, un eco que la perseguía. Él había vivido en la calle como ella. Esa confesión, dicha con una crudeza que aún la estremecía, transformaba al millonario en alguien humano, pero también la agobiaba. Cada gesto suyo, el departamento, las medicinas, la consulta pagada, era un puente hacia un futuro que Sofía anhelaba, pero temía no merecer. Isabela dormía en el cuarto, sus dibujos de casitas con flores iluminando las paredes como promesas frágiles. Diego, en la cocina, limpiaba su bicicleta de repartidor, el rostro menos tenso, los ojos más suaves. Sofía tocó la frente de la niña, aliviada al sentir la fiebre desvanecida, pero su propio cuerpo, agotado por meses de lucha, le pesaba como plomo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Diego, sirviéndole un café que olía a hogar. Sofía asintió, forzando una sonrisa. Sí, mi amor. ¿Y tú? ¿Pensaste en el curso que ofreció Alejandro? Diego dudó mirando el suelo. Tal vez no sea tan mala idea, murmuró, y Sofía sintió un destello de esperanza, como una vela en la tormenta. En la taquería, el calor de la plancha le quemaba la piel, pero Sofía trabajaba con brío, sirviendo tacos de carnitas con una sonrisa que escondía el cansancio. El jefe, un hombre de bigote grueso, la elogió. Si sigues así, el puesto será fijo, dijo, y Sofía sintió el corazón latir con fuerza. Un empleo estable podía significar comida en la mesa, cuadernos para Isabela, tal vez hasta el alquiler, pero el miedo la seguía. 3 meses, el plazo del departamento, era una sombra que no se iba. Isabela en la escuela enfrentaba sus propios demonios. Las niñas susurraban señalando su mochila remendada. La hija de la mendiga, decían. Isabela apretaba su dibujo, una casita con chimenea, y respondía, mi mamá es fuerte. Pero al volver se lanzó a los brazos de Sofía, el rostro escondiendo lágrimas. Sofía sintió su dolor, pero no preguntó, sabiendo que su hija, como ella, guardaba las heridas para protegerla. Alejandro llegó esa noche, trayendo un pastel de 3 leches envuelto en papel colorido. Escuché que dibujas, dijo a Isabela sonriendo. La niña, tímida, le mostró un dibujo. La familia, con él, frente a una casa con flores. Alejandro lo tomó, los ojos brillando, y lo guardó como un tesoro. Es el mejor regalo que me han dado, dijo, la voz suave. Sofía lo llevó al pasillo, el corazón acelerado. Dijiste que viviste en la calle. ¿Cómo saliste de eso?, preguntó, la voz baja. Alejandro suspiró, los ojos nublados. Mi madre murió por mí, respondió. Un hombre me dio un hogar, una escuela. Prometí que, si lo lograba, ayudaría a otros. Miró a Sofía, firme. Tú eres mi promesa. Sofía tragó saliva, las lágrimas quemando. ¿Y si no puedo devolverte esto?, dijo, la voz rota. Alejandro negó con la cabeza. Ya lo haces, luchando cada día. Un grito en la calle rompió el momento. ¡Sofía!, vociferó una voz ronca. Era Raúl, un primo lejano, borracho, apestando a tequila. «¡Me debes dinero!», gritó, golpeando la puerta del edificio. Sofía tembló, los recuerdos de su abandono regresando. Diego quiso salir,
los puños apretados, pero Sofía lo detuvo. «Quédate con Isabela», ordenó, la voz firme, aunque el miedo la sacudía. Alejandro bajó con ella, enfrentando a Raúl. «No le debes nada», dijo la voz fría. «Vete o llamo a la policía». Raúl, tambaleándose, escupió en el suelo y se fue, pero sus palabras dejaron una herida. Sofía volvió al departamento, las manos temblando, la vergüenza quemándola. Isabela, asustada, preguntó: «¿Volverá, mamá?» Sofía la abrazó, forzando una sonrisa. «No, mi amor, todo está bien», mintió, aunque el miedo seguía allí. Esa noche, Isabela organizó una fiesta con el pastel, cantando una canción que aprendió en la escuela. Diego por primera vez sonrió a Alejandro, un gesto pequeño pero real. Sofía miró el departamento, las paredes con los dibujos de Isabela, y sintió que por un instante era un hogar. Pero la duda persistía. ¿Quién era Alejandro, realmente? Antes de dormir revisó el cuaderno. Los números aún apretados, pero el trabajo fijo era una luz. Pensó en Raúl, en sus amenazas, en el alquiler que acabaría. Cerró los ojos. El dibujo de Isabela en la mano, la casita con flores brillando en su mente. Juró que lucharía por sus hijos, por ella misma, y quizás, solo quizás, por confiar en la bondad de Alejandro. La noche era tranquila, pero Sofía sabía que la tormenta aún no terminaba, y esa certeza, aunque pesada, la hacía sentirse más fuerte. Sofía despertó con una ligereza que no reconocía, como si el peso de los últimos meses se hubiera aliviado por un instante. El sol se colaba por las cortinas del departamento, iluminando los dibujos de Isabela pegados en las paredes, casitas con flores que parecían promesas vivas. La niña dormía, un sorriso suave en el rostro, la fiebre ya solo un eco. Diego estaba en la cocina, el aroma a café recién hecho llenando el aire, un lujo que aún se sentía irreal. Sofía tocó el cuaderno de cuentas, los números menos aterradores gracias al trabajo fijo en la taquería, un salario que prometía comida en la mesa y tal vez, algún día, un alquiler propio. Por primera vez en años, sintió que el suelo bajo sus pies era sólido, aunque frágil. «Buenos días, mamá», dijo Diego, entregándole una taza, su rostro más suave, los ojos menos cargados de rabia. «Estoy pensando en el curso de mecánica», murmuró, casi tímido. Sofía lo abrazó, las lágrimas quemando. «Vas a llegar lejos, mi amor», dijo, y Diego asintió, un destello de orgullo en la mirada. En la taquería, Sofía trabajaba con una energía que no sabía que tenía, sirviendo tacos de carnitas y sonriendo a los clientes, aunque el calor de la plancha le quemara la piel. Las propinas, pequeños pesos que guardaba en un frasco, eran un tesoro, cada moneda un paso hacia la estabilidad. El jefe, con su bigote grueso, le guiñó un ojo. «Eres buena, Sofía. Quédate y esto será permanente», dijo. Y ella sintió el corazón latir con fuerza, una esperanza que crecía como una planta en tierra seca. Pensó en Isabela, que había vuelto de la escuela con los ojos brillantes, contando sobre un concurso de dibujo. «Si gano, te daré una casa de verdad, mamá», dijo seria, y Sofía rió, el corazón lleno, aunque la promesa de su hija le apretara el alma. Isabela, en la escuela, dibujaba con pasión, el lápiz danzando sobre el papel. El concurso era sencillo, pero para ella era el mundo. «Quiero mostrar quiénes somos», dijo a su maestra, que sonrió, conmovida. Las niñas que antes se burlaban ahora miraban con curiosidad, y Isabela, por primera vez, se sintió vista, su talento como un escudo contra el dolor. Diego, pedaleando bajo el sol como repartidor, vio un cartel del curso de mecánica en una esquina. Se detuvo, el sudor corriendo por su frente, y imaginó arreglando autos, quizás hasta el viejo Volkswagen. «Lo haré por mamá», murmuró sintiendo un orgullo nuevo, uno que no dependía de Alejandro. Alejandro llegó esa noche, trayendo empanadas de pollo envueltas en papel. Isabela corrió a abrazarlo, mostrándole el dibujo para el concurso. «¿Crees que ganaré?», preguntó, los ojos grandes. Alejandro lo miró, serio. «Si no te eligen, están locos», dijo, y la niña rió, el sonido llenando el departamento. Sofía intentó pagar las empanadas, el orgullo hablando. «No me gusta de ver», dijo, entregándole unos pesos. Alejandro negó, sonriendo. «Guarda eso para tu casa», dijo, pero aceptó el dinero respetando su voluntad.
Sofía sintió un alivio pequeño, como si cada pago la acercara a la independencia. La noche estaba tranquila, pero un estruendo rompió el silencio. Fumaza subía desde el primer piso del edificio, gritos de fuego resonando en el pasillo. Sofía reaccionó, el corazón disparado. «Peguen los dibujos de Isabela», gritó, empujando a Diego y a la niña hacia la puerta. Alejandro, que aún estaba allí, los guió afuera, cargando el cuaderno de Sofía y la mochila de Isabela. En la calle, los bomberos luchaban contra las llamas, el humo negro subiendo al cielo. Sofía abrazó a sus hijos, el miedo apretándole el pecho. «Casi lo perdemos todo», murmuró la voz temblando. Alejandro tocó su hombro, la voz calma. «Están vivos, eso es lo que importa», dijo, y pasó la noche ayudando a salvar lo que pudieron. Los dibujos de Isabela, el cuaderno de cuentas, la bicicleta de Diego. El fuego, causado por un cortocircuito, dañó el primer piso, pero el departamento quedó intacto, aunque húmedo por el agua de los bomberos. Al amanecer, Sofía reunió a la familia. «Vamos a reconstruir juntos», dijo, la voz firme. Isabela asintió, seria, y Diego por primera vez miró a Alejandro con respeto. «Gracias por lo de anoche», murmuró, y Alejandro sonrió cansado. «De nada, pequeño». Sofía los observó, sintiendo que Alejandro era más que un extraño, un aliado en su lucha. Días después, Isabela ganó el concurso, su dibujo elegido para exponerse en la alcaldía. Sofía lloró abrazándola. «Eres mi orgullo, mi amor», dijo. Diego sonriendo prometió, «Te llevaré a verlo, hermanita». Esa noche, Sofía miró el departamento, aún oliendo a humo, y sintió una fuerza nueva. El trabajo fijo, el talento de Isabela, la decisión de Diego eran semillas de un futuro que empezaba a creer posible. Antes de dormir, abrió el cuaderno, los números todavía apretados, pero menos aterradores. Cerró los ojos, el dibujo de la casita en su mente, y juró que seguiría luchando, no solo por sobrevivir, sino por construir un hogar de verdad. Sofía despertó con el olor a humo, aún impregnado en la ropa, un recordatorio del incendio que casi les arrancó todo. El departamento, aunque salvo, tenía paredes manchadas de agua y un suelo que crujía bajo el peso de la humedad. Isabela dormía, abrazada a un dibujo de una casita con flores, el papel arrugado pero intacto. Diego, en la cocina, limpiaba su bicicleta de repartidor, los ojos pensativos, menos duros. Sofía abrió el cuaderno de cuentas, las páginas pegajosas por el agua, y sintió el miedo regresar como un viejo enemigo. El alquiler de 3 meses era una cuenta regresiva, y la bondad de Alejandro, aunque un faro, también era una sombra. ¿Y si su ayuda tenía un costo oculto? «¿Estás preocupada, mamá?», preguntó Diego sirviéndole un café. Sofía asintió, la voz baja. «Siempre lo estoy, pero lo lograremos». Diego frunció el ceño. «Busqué sobre Alejandro en internet. Es rico, sin escándalos, pero no confío del todo», dijo. Sofía suspiró, sorprendida. «¿Lo investigaste?», dijo. Y Diego encogió los hombros como si fuera lo más natural. En la taquería, Sofía trabajaba bajo el calor sofocante, sirviendo tacos de carnitas con manos rápidas. Los rumores del incendio llegaron a sus compañeras. «Dicen que vives con un millonario», susurró una el tono venenoso. Sofía apretó los dientes limpiando una mesa con fuerza. «No es tu asunto», respondió, pero las palabras dolían, resonando como las amenazas de Raúl, el primo que quiso humillarla. Pensó en Isabela, en la escuela, enfrentando burlas por su ropa. ¿Y si esos rumores llegaban a ella? Isabela, en el salón, oyó cuchicheos. «Su mamá vive de un rico», dijo una niña, riendo. Isabela gritó, «¡Mi mamá es honesta!», las lágrimas quemando, pero en casa no contó nada, abrazando a Sofía en silencio. «Eres la mejor, mamá», dijo, la voz temblando. Sofía sintió su dolor, pero no insistió, sabiendo que su hija guardaba las heridas para protegerla. Diego, pedaleando bajo el sol, vio un cartel del curso de mecánica. Se detuvo, el corazón acelerado, y decidió inscribirse, aunque la ayuda de Alejandro aún lo incomodaba. En casa buscó más sobre él, pero solo encontró su riqueza y filantropía. «¿Por qué nos ayuda?», se preguntaba, la duda como una espina. Alejandro llegó esa noche trayendo crayones para Isabela.
Para tus dibujos, dijo sonriendo. La niña lo abrazó, llamándolo Ángel, y le mostró una casita con flores. Sofía lo llevó al pasillo, el corazón latiendo fuerte. «Necesito saberlo. ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, la voz firme pero temblorosa. Alejandro la miró, los ojos claros. «Quiero que tengan la oportunidad que yo no tuve. Nada más», respondió, y la sinceridad en su voz la hizo querer creerle, aunque el miedo persistía. Los rumores en el edificio crecieron, como maleza. El vecino que los llamó mendigos ahora decía: «Esa mujer engañó al millonario». Sofía lo oyó, escondida en el pasillo, la vergüenza quemándola como fuego. Quiso gritar, pero el miedo de que Isabela escuchara la detuvo. Confrontó a Alejandro, la voz quebrándose. «La gente habla, y eso lastima a mis hijos», dijo. Él asintió, serio. «Lo resolveré, pero confía en mí», respondió, y Sofía quiso hacerlo, aunque la duda la apretaba. Esa noche, Alejandro reunió a los vecinos en la entrada. «Sofía y sus hijos son luchadores», dijo, la voz firme. «Quien hable mal de ellos responde conmigo». El vecino bajó la mirada, avergonzado, y los murmullos cesaron. Diego, impresionado, estrechó la mano de Alejandro. «Gracias», murmuró, el primer signo de respeto. Sofía, desde la puerta, sintió un alivio que no esperaba, la gratitud mezclándose con el miedo. Antes de dormir, Sofía revisó el cuaderno, los números aún difíciles, pero el trabajo fijo era una luz. Alejandro había ofrecido comprar una casa, pero ella negó, el orgullo hablando. «Quiero lograrlo sola», dijo, y él asintió respetándola. Miró el dibujo de Isabela en la pared, la casita con flores brillando bajo la luz, y por primera vez sintió que el sueño estaba más cerca. El miedo seguía allí, una sombra que no se iba, pero la bondad de Alejandro era un faro, y Sofía empezaba a creer que tal vez el mundo podía ser bueno. Cerró los ojos, el cuaderno contra el pecho, y se permitió soñar con un hogar que no fuera prestado, un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin miedo. La noche era tranquila, y aunque el camino aún era largo, Sofía sintió una fuerza nueva, una que la hacía levantarse cada mañana, lista para seguir luchando por ese sueño que día a día se volvía más real. Sofía despertó con un sueño que la dejó temblando. Una casa, como la de los dibujos de Isabela, derrumbándose bajo sus manos. El departamento olía a pintura fresca, las paredes aún marcadas por el agua del incendio. Isabela dormía, un lápiz entre los dedos, mientras Diego, en la cocina, leía un folleto del curso de mecánica, los ojos brillando de entusiasmo. Sofía abrió el cuaderno de cuentas, los números menos aterradores gracias al trabajo fijo, pero el alquiler, con menos de 2 meses restantes, era una sombra que no se iba. Alejandro había ofrecido una casa, un regalo imposible, pero el orgullo de Sofía gritaba. Quería ganarla con sus propias manos. «Estás rara, mamá», dijo Diego, entregándole un café. Sofía sonrió, débil. «Pienso en el futuro, en no perder esto», respondió. Diego asintió, más suave. «Me inscribí en el curso, empiezo pronto», dijo, y Sofía lo abrazó, las lágrimas cayendo. «Eres mi orgullo, mi amor», susurró, el corazón lleno. En la taquería, Sofía servía tacos de carnitas con manos rápidas, ahorrando cada peso para un alquiler que aún parecía lejano. El cansancio le pesaba, pero la esperanza la empujaba, una luz que crecía con cada propina guardada en un frasco. Pensó en Isabela, que había vuelto de la escuela radiante, contando que su dibujo estaría en una galería municipal. «Irás, ¿verdad, mamá?», preguntó, los ojos brillando. Sofía prometió, el corazón cálido. Isabela, en la escuela, preparaba su dibujo con cuidado, una casita con la familia, y Alejandro bajo un sol brillante. «Es para ellos», dijo a su maestra, ignorando los susurros de las niñas que antes se burlaban. Su talento era su fuerza, un escudo contra el dolor que aún llevaba dentro. Diego en el curso sentía la vida abrirse. Las herramientas en sus manos, el olor a grasa de motor, todo lo hacía soñar con un taller propio. Pero la oferta de Alejandro, una casa, lo inquietaba. «No quiero caridad», dijo a Sofía, pero ella lo miró serena. «A veces aceptar es ser fuerte», respondió, y Diego asintió, el orgullo cediendo.
Alejandro llegó esa noche, trayendo boletos para la galería, pero su rostro estaba pálido, los ojos cansados. Sofía lo notó preocupada. ¿Estás bien?, preguntó. Él sonrió, débil. Solo cansado, cosas de viejo, dijo. Pero Sofía insistió, la voz firme. Dime la verdad. Alejandro suspiró, la mirada nublada. Tengo problemas de salud, no es grave, pero debo cuidarme, confesó. Sofía sintió un frío en el pecho, el miedo de perderlo apretándola. En la galería, el dibujo de Isabela brilló, la casita con la familia y Alejandro arrancando suspiros. Sofía lloró, abrazándola, mientras Diego susurraba, «Eres grande, hermanita». Pero Sofía vio a Alejandro toser, el rostro gris, y el miedo creció. Decidió actuar. Al día siguiente, organizó una sorpresa, una fiesta para Alejandro con tamales hechos por ella y una carta escrita por Isabela. «Eres nuestra familia», leyó la niña, la voz temblando. Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazó a la familia. «Ustedes me dieron más de lo que yo les di», dijo, la voz ronca. Sofía sintió el corazón lleno, pero el miedo por su salud no se iba. Esa noche, Alejandro reveló su plan. Quería donarles la casa, sin condiciones. «Es para ustedes, para siempre», dijo la voz firme. Sofía dudó, el orgullo luchando. «No sé si puedo aceptarlo», murmuró, las lágrimas quemando. Alejandro tomó su mano. «Ya lo conquistaste, Sofía. Esto es solo un empujón», dijo, y ella asintió, llorando, la gratitud abrumándola. La familia se mudó a la casa, una construcción sencilla con un patio donde Isabela plantaría flores. Las paredes vacías esperaban sus dibujos, y Diego ya hablaba de arreglar un auto en el garaje. Sofía caminó por las habitaciones, el suelo de cerámica brillando bajo la luz, y sintió que el sueño de Isabela estaba vivo. Pero la salud de Alejandro la perseguía, una sombra que no podía ignorar. Antes de dormir, Sofía miró el dibujo de la casita, ahora colgado en la sala. Los tamales de la fiesta aún olían en la cocina, un eco de la noche en que agradecieron a Alejandro. Diego, desde su cuarto, leía sobre motores, y Isabela soñaba con flores. Sofía cerró los ojos, el cuaderno de cuentas en la mesa, los números menos pesados. Juró que honraría a Alejandro, no solo con gratitud, sino con la vida que construiría para sus hijos. La casa era un comienzo, pero la fuerza para hacerla un hogar venía de ella, de la lucha que nunca abandonó, de la esperanza que, aunque frágil, crecía cada día más fuerte. Sofía despertó en la casa nueva, el sol entrando por las ventanas de vidrio limpio, iluminando el suelo de cerámica que aún olía a nuevo. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina, donde Diego, con las manos manchadas de grasa, preparaba el desayuno. Isabela, en el patio, dibujaba bajo un árbol, su risa llenando el aire como un canto. La casa, donada por Alejandro, era sencilla: 2 cuartos, una cocina amplia, un patio donde Sofía soñaba con plantar flores. Tocó la llave que colgaba de su cuello, un recordatorio del milagro que los había sacado del Volkswagen Gol. Pero un peso seguía en su pecho. Alejandro, con su salud frágil, era la sombra detrás de la alegría. «Estás pensando en él, ¿verdad?», dijo Diego, entregándole una taza. Sofía asintió, los ojos nublados. «Nos dio todo, y ahora está enfermo», murmuró. Diego, más maduro, tocó su hombro. «Lo ayudaremos, mamá, como él nos ayudó», dijo, y Sofía sonrió, orgullosa de su hijo, ahora un joven que soñaba con su propio taller de mecánica. En la taquería, Sofía trabajaba con brío, sirviendo tacos de carnitas y ahorrando cada peso. El salario fijo sostenía la casa, y ella organizaba las cuentas con cuidado, cada número una victoria. Pero su mente estaba en Alejandro. Un amigo suyo le había contado la verdad: una enfermedad grave, tal vez sin cura, lo consumía. Sofía sintió el corazón apretarse, pero decidió actuar. «Nos dio una vida, le daremos esperanza», dijo a Diego e Isabela. La niña, en la escuela, preparaba una exposición dedicada a Alejandro. «Es mi héroe», dijo a su maestra, mostrando un dibujo. La casa, con la familia y Alejandro bajo un sol brillante. Sofía ayudó, pegando carteles por el barrio, mientras Diego, con su primer sueldo de la mecánica, pagó un taxi para que Alejandro pudiera llegar. «Vamos a mostrarle lo que hizo por nosotros», dijo, la voz firme.
Alejandro llegó a la casa días después, más delgado, el rostro pálido, pero con una sonrisa que aún brillaba. ¿Están bien?, preguntó, sentándose con dificultad en la sala. Sofía tomó su mano, la voz temblando. «Gracias a ti, pero ahora nos toca cuidarte», dijo. Él rió, débil. «Estoy en paz, Sofía, verlos aquí es suficiente», respondió, pero ella negó, determinada. «No lo es. Eres parte de nosotros». Esa noche, la familia lo llevó a la galería municipal, donde el dibujo de Isabela era la estrella. La casita, con Alejandro al centro, arrancó suspiros del público. Él, sentado en primera fila, lloró en silencio, apretando la mano de Sofía. «Me dieron un motivo para vivir», dijo, la voz ronca. Isabela corrió a abrazarlo, y Diego, con un nudo en la garganta, le entregó una placa. «Al hombre que cambió nuestras vidas». El público aplaudió, y Sofía sintió el corazón desbordarse, la gratitud mezclándose con el miedo de perderlo. De vuelta en la casa, Sofía organizó una campaña para ayudar a otras familias. Usaba sus noches libres para recolectar comida, ropa y mantas, contando su historia en el barrio. «Si un extraño cambió mi vida, yo cambiaré otras», decía, la voz firme. Diego entregaba las donaciones pedaleando por las calles, y Isabela dibujaba carteles con casas y soles, su arte inspirando a todos. La campaña creció, un eco del legado de Alejandro, y Sofía sintió que lo honraba, aunque él estuviera cada día más débil. Una noche Alejandro visitó la casa, el rostro gris, pero sereno. «Me voy pronto, Sofía», dijo, la voz apenas un susurro. «Pero estoy en paz, ustedes me dieron todo». Sofía lloró apretando su mano. «Nos salvaste», murmuró, y él sonrió, débil. «Ustedes me salvaron a mí», respondió. Días después, falleció, dejando un vacío que dolía como una herida abierta. Sofía se paró en el patio, mirando el árbol donde Isabela dibujaba. La casa estaba viva. Diego arreglaba un motor en el garaje, hablando de abrir su taller. Isabela planeaba flores para el verano, su risa llenando el aire. Sofía entró a la cocina, donde el aroma a tamales hechos para la campaña aún flotaba. Abrió el cuaderno, los números ahora estables, el salario cubriendo lo esencial. Colgó un dibujo nuevo de Isabela en la sala, la casita con la familia, pero sin Alejandro, aunque su espíritu estaba en cada rincón. Sofía juró seguir su ejemplo, ayudando a otros, haciendo de la casa un faro de bondad. Cerró los ojos, la llave en el pecho, y sintió gratitud no solo por Alejandro, sino por la fuerza que había encontrado en sí misma. El milagro que él empezó vivía en ellos, en cada paso, en cada sueño que, ahora, sabía que podía alcanzar.